Radio Informativo Huamantla presenta Salud Dental con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy buenas tardes, gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla. ¿Cómo dice que les va la vida? Bueno, su servidor, cirujano dentista, Manuel Neblina Ramos, con especialidad en cirugía bucal, les trae nuevamente a todos ustedes pues una plática, ¿verdad? Una plática acerca de los cuidados dentales. Dentro de ellos, pues obviamente los cuidados dentales son muchos. La semana antepasada, les estuve hablando de las enfermedades hematológicas. Este grupo de enfermedades, sí, conforman un trastorno que, dependiendo de la célula que afectan, pueden predisponer al individuo a desarrollar infecciones, hemorragias, problemas de reparación y mala oxigenación, o incluso pues, desencadenar acontecimientos fatales, ¿verdad? Entonces les comentaba la vez anterior que los eritrocitos, si así los conocemos nosotros médicamente, los glóbulos rojos o hematias, ¿sí? Son células, que tienen como función principal, ¿sí? Por la hemoglobina, que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno, valga la redundancia, oxigenar, ¿sí? Todos los tejidos, ¿sí? Así, del cuerpo, así como llevar el dióxido, el CO2, como producto final del metabolismo de los carbohidratos, de los azúcares, hacia el lecho pulmonar para el intercambio de gases. Entonces, siendo el oxígeno una fuente indispensable para el metabolismo de la energía, energético, pues, para el metabolismo de los azúcares, cualquier alteración en la función de estas células repercute de manera trascendente, ¿sí? En el equilibrio celular, en el equilibrio de los tejidos y obviamente en el organismo, en la vida, pues. Entonces, Les comenté de las anemias, ¿sí? Que la anemia constituye no por sí solo un diagnóstico, ¿sí? Sino más bien es un signo de una enfermedad, ¿sí? Y les hablé de la clasificación de las anemias, ¿verdad? Sus causas, ¿verdad? Cuáles son los factores que pueden predisponer a anemia, ¿verdad? Y pues hoy les voy a hablar de la policitemia. ¿Qué es la policitemia, gente linda y bonita de Radio Informativo Huamantla? La policitemia es un trastorno que se caracteriza por el aumento de la masa eritrocitaria global, en lugar de que disminuyan los glóbulos rojos y su proteína, la hemoglobina, en este caso, ¿verdad? La hemoglobina y el hematocrito, que es la calidad de esa célula roja, están aumentados. Pero para esto es importante, para diagnosticar esto es importante confirmar que aparte de ese incremento de los glóbulos rojos, de la calidad del glóbulo rojo, que es el hematocrito, y la hemoglobina, que es la proteína transportadora de oxígeno e intercambio del dióxido en pulmones, ¿sí? También tenemos que constatar que la masa total de hematies, de esos componentes, supere los estándares de normabilidad o de normalidad, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una policitemia. Cuando los valores de los glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, como ya les comenté, se elevan sin que exista un incremento global verdadero de los eritrocitos, esto se le define como una policitemia relativa o pseudopolicitemia. Y me van a decir ustedes, pues, ¿y eso qué dato me da o a qué me lleva a saber eso, no? Por cultura general, pues obviamente los médicos sabemos que esto puede presentarse, una policitemia o pseudopolicitemia, puede presentarse por deshidratación,
¿sí? Y algún síndrome. Hay un síndrome que se llama el de Guybruch. Síndrome de Guybruch es debido al estrés, ¿verdad? Se puede presentar este aumento de estas células, ¿verdad? Entonces, este tipo de trastornos se observa pues en pacientes de edad media, obesos, hipertensos, ¿verdad? Pacientes con índices de azúcar alto, que cursan con algún problema de renal, y muy frecuentemente en los alcohólicos y fumadores. Estas personas, a pesar de no sufrir una deshidratación demostrada, tienen un volumen plasmático disminuido en relación con los en relación con los demás pacientes o las demás personas. Pero estos pacientes, ¿verdad?, tienen un riesgo alto de eventos tromboembólicos, o sea, subir una tromboembolis que les pone en riesgo la vida. Y pues obviamente el hábito de fumar afecta doblemente. La nicotina, pues, por tener un efecto diurético, ¿sí? Y el humo pues hace que se transporte menos oxígeno, ¿sí? Entonces por eso es que tienden a requerir mayor cantidad el cuerpo trata de compensar esa poca cantidad de oxígeno al organismo, produciendo mayor cantidad de células rojas o de glóbulos rojos, que hacen que el paciente tenga una policitemia relativa o pseudopolicitemia, ¿verdad? Pero las policitemias, ¿sí?, se clasifican, o sea, las reales, ¿sí?, las verdaderas se clasifican en dos tipos, ¿sí?, que es la policitemia vera, ¿verdad?, y las policitemias secundarias. Dentro de las policitemias secundarias tenemos 5, pero vamos a hablarle primero de las policitemias vera. Así tal cual el nombre, vera, con V-E-R-A, policitemia vera. Aumento de las células células rojas o hematies, sí, vera. Esta enfermedad se presenta con el aumento, precisamente, como les decía, o sea, ya está comprobado el aumento de la masa global corporal, sí, de las hematies en la sangre, sin causa funcional aparente, sin el estímulo de hormonas como la eritropoyetina, sí, que son hormonas que estimulan a la hemoglobina, u otras sustancias que estimulan la proliferación de células rojas o de glóbulos rojos, ¿sí? Muy bien, pues vamos ir a un corte, gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla. En un momento regresamos. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla, y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Teléfono 01247 47 21938. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizados. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación.
En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200 y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. Gritos de pollo, piernitas de pollo, patitas de pollo, la colita del pollo. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. Regresamos nuevamente a Gente Linda y Bonita Radio Informativa Huamantla. Quise hacer corta en este momento para comentarles acerca de ¿cómo se llama? Ya una vez sabiendo la clasificación de la policitemia, que son dos, sí comentarles que la policitemia vera, ¿verdad? Como les estaba diciendo. Esta enfermedad se presenta con aumento de la masa global corporal de la sangre, de las hematias, pues, sin causa funcional aparente, sin estímulos de hormonas como la eritropoyetina, como les decía. ¿Cómo se llama? Este tipo de enfermedad más bien, ¿cómo se llama? Es un trastorno general de la médula ósea, ya sea que se acompañe de además trastornos de los leucocitos, que son otras células sanguíneas que tienen la propiedad más bien que tienen la característica de ser células del defensa del sistema inmune, trombocitos, displasia mieloide, sí, y tendencia a la fibrosis medular o riesgo de leucemia aguda. Esto pues suele generar la policitemia, ¿verdad? Es poco frecuente, afortunadamente. Es más o menos hay un ¿cómo se llama? Estudio que hace muchos tiempos se hizo y nos data que consumó un estudio en la población mexicana y nos data que entre 1 a 2 casos se llegan a observar en cada 100,000 habitantes. Entonces es muy raro, es un trastorno muy raro, pero pues obviamente tenemos que conocerlo, ¿verdad? El paciente normalmente se queja, sí, de dolor en la cabeza, ¿verdad? Como si le fuera a estallar la cabeza, vértigo, ¿verdad? También ¿cómo se llama? Letargo, así como que anda todo aletargado, o sea, cansado, dolor dorsales en la espalda, fatiga al hacer el ejercicio. También hay síntomas de enfermedad en la sangre, enfermedad vascular, como la angina de pecho, que en algún momento en alguna plática se las comenté en qué consiste este trastorno, insuficiencia del flujo cerebral, sí, o de las venas suprahepáticas, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿sí? Que conocer eso, porque pues las principales complicaciones son paradójicamente aumento en el riesgo de trombosis y hemorragias. Entonces, aunque sea muy escasa la población que tiene este padecimiento, pero pues si nos llega a nosotros en el consultorio dental un paciente con estas características, pues o con la enfermedad ya diagnosticada, pues sí es bien importante que tengamos un conocimiento actualizado del padecimiento, porque nos puede dar un susto el paciente ahí, peor aún puede haber un desenlace fatal que ponga en riesgo nuestra integridad física y la integridad física de la persona que pone en sus manos nuestra atención, ¿verdad? Como efecto de la trombosis múltiple, pues obviamente se observan un gran consumo de factores de coagulación, ¿verdad? Provocándose un déficit en los elementos que pueden que pueden evitar
que estos elementos, o sea, como hay un gran consumo de estos elementos de la coagulación y no se reponen tan fácilmente, ¿sí?, pueden hacer visible ante situaciones hemorrágicas, sí, pues obviamente, sobre todo en los tratamientos quirúrgicos, pueden no recuperarse y ocasionarnos en el momento un sangrado, sí, un sangrado profuso, una hemorragia severa, Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que conocerla, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de policitemia, la policitemia primaria, sí, y le existe la policitemia secundaria, que pues son secundarias, se les nombra porque son, ¿cómo se llama?, policitemias verdaderas, pero que tienen que ver con otros factores sistémicos o de geografía, de ubicación de ciertas personas, a diferencia de los primeros, que es meramente congénito. Bueno, hereditario, la policitemia vera. Las policitemias secundarias, existe la policitemia de las alturas, sí, la policitemia de las, bueno, voy a irle, antes de mencionarlas voy describiendo, son 5, sí, voy a ir describiendo una por una. La policitemia de las alturas. En esta se observa un incremento en el número de los glóbulos rojos de los eritrocitos en los individuos que viven a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? A esa altura, pues está muy cerca nuestros aquí vecinos del estado de Toluca, ¿verdad? Hay gente que pues obviamente vive en los Andes, ¿verdad? Otras, ¿cómo se llama?, personas que viven en ¿cómo se llama?, en las serpas del Himalaya, ¿verdad? ¿Cómo se llama?, también manejan valores altos de esas células, y por eso es que este tipo de policitemia se le llama policitemia de la altura. Y lo curioso es que los valores sanguíneos se normalizan al abandonar los individuos las grandes alturas, o sea, se salen de habitar esos lugares y con el paso del tiempo, que es más o menos unos 5 o 15 días, que es cuando ¿cómo se llama?, la vida promedio de las hematies, es cuando vuelven a la normalidad sus valores de estos glóbulos rojos. Otra policitemia secundaria sería la asociada a enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, ¿verdad? Las enfermedades crónicas obstructivas, por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿verdad?, deriva de ¿cómo se llama?, también insuficiencia respiratoria por algún tipo de bacteria o virus, y ¿cómo se llama?, y muchas enfermedades crónicas degenerativas de los pulmones, ¿verdad?, pueden ocasionar una disminución en la oxigenación de los tejidos, que trae como consecuencia, sí, una respuesta de la médula ósea, de la matriz donde se forman todas las células sanguíneas, sí, un incremento de la liberación de estos glóbulos rojos. Este mecanismo compensador a la larga es nocivo, ya que aumenta la resistencia vascular, o sea, los pacientes se vuelven hipertensos y dificulta el flujo sanguíneo en el lecho pulmonar, ¿verdad? Entonces, pues sí, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿verdad?, y muchas enfermedades crónicas obstructivas pulmonares, pues obviamente ocasionan una policitemia secundaria. Otra policitemia secundaria también la vamos a observar en transporte o liberación de oxígeno por la hemoglobina, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A los adictos al consumo de tabaco. Tienen en su sangre más de 5%, hay una proteína, una enzima que se llama carboxiaminohemoglobina, ¿sí?, responsable, sí, es una proteína que tiene gran afinidad al oxígeno, ¿sí?, y es ¿cómo se llama?, precisamente la responsable de que ¿cómo se llama?, de que pues ese oxígeno, o sea, debe estar siempre en el cuerpo, ¿no?, pero pues que ese oxígeno se intercambie, ¿sí? Entonces aquí esa enzima proveniente de la hemoglobina, para que haya el intercambio de gases, para que se dé el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el organismo, sí, a veces está aumentada, sí, entonces pues al tener gran afinidad al oxígeno, dificulta la liberación de por medio de los tejidos, se satura y por ende, ¿cómo se llama?, genera una policitemia o un aumento de las células rojas. Sí, los fumadores cuentan también con otros mecanismos para producir una gran cantidad, sí, de glóbulos rojos, como son el efecto diurético de la nicotina y la bronquitis crónica, ¿verdad?
Entonces, pues también son una policitemia secundaria, está relacionada con los pacientes que fuman tabaco, ¿verdad? Otra, la policitemia relacionada con alteraciones renales. Pues obviamente algunos trastornos del riñón tienen una respuesta, una producción incrementada de otra enzima que es la eritropoyetina, que es una hormona, ¿sí? Y enzima renal que estimula la modulación y la liberación al torrente sanguíneo de los glóbulos rojos, produciéndose de más, por lo cual se aumentan y el paciente tiene policitemia, ¿verdad? Y la última de estas policitemias secundarias, que les digo son 5, es la policitemia originada por el exceso de andrógenos y corticosteroides. Pacientes que toman, andrógenos, o pacientes, que hacen un poquito de trampa a la hora de hacer ejercicio, ¿verdad? Con los andrógenos, estrógenos, ese tipo de hormonas estimulantes. Algunos pacientes que toman corticosteroides, ¿verdad? Para ciertos padecimientos que ya en algún momento les comenté. No voy a redundar en eso, ¿verdad? Pero un exceso de estas hormonas genera policitemia secundaria debido a que estas sustancias son estimulantes fisiológicas de la producción de los glóbulos rojos. Bueno, vamos a pasar al tratamiento médico y después al manejo odontológico, pero ya me entendieron cuáles son las dos, ¿sí? Policitemia, que les quede muy bien en claro que es una policitemia. Entonces, regresamos después de un corte. Materiales Coloniales de Huamantla, construyendo más que ideas, para remodelar, construir o renovar. Para ese proyecto tan especial, visítanos en Matamoros Oriente número 314. Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales. Llámanos al número 01247 472 1397. Materiales Coloniales de Huamantla. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Privada de Guerrero Norte, número 419, Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Regresamos nuevamente, gente linda y bonita, radio informativa Huamantla. Quise hacer el corte en este momento para comentarles acerca de ya una vez sabiendo la clasificación de la policitemia, que son 2, sí, comentarles que la policitemia vera, ¿verdad? Como le estaba diciendo. Esta enfermedad se presenta con aumento de la masa global corporal de la sangre, de las hematias, pues, sin causa funcional aparente, sin estímulos de hormonas como la eritropoyetina, como les decía. Este tipo de enfermedad más bien, es un trastorno general de la médula ósea, ya sea que se acompañe de además trastornos de los leucocitos, que son otras células sanguíneas que tienen la propiedad más bien que tienen la característica de ser células del defensa del sistema inmune, trombocitos, displasia mieloide, ¿sí? Y tendencia a la fibrosis medular o riesgo de leucemia aguda. Esto
pues suele generar la policitemia, ¿verdad? Es poco frecuente, afortunadamente. Es más o menos hay un ¿cómo se llama? Estudio que hace muchos tiempos se hizo y nos data que consumó un estudio en la población mexicana y nos data que entre 1 a 2 casos se llegan a observar en cada 100,000 habitantes. Entonces es muy raro, es un trastorno muy raro, pero pues obviamente tenemos que conocerlo, ¿verdad? El paciente normalmente se queja, sí, de dolor en la cabeza, ¿verdad? Como si le fuera a estallar la cabeza, vértigo, ¿verdad? También ¿cómo se llama? Letargo, así como que anda todo aletargado, o sea, cansado, dolor dorsales en la espalda, fatiga al hacer el ejercicio. También hay síntomas de enfermedad en la sangre, enfermedad vascular, como la angina de pecho, que en algún momento en alguna plática se las comenté en qué consiste este trastorno, insuficiencia del flujo cerebral, sí, o de las venas suprahepáticas, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿sí? Que conocer eso, porque pues las principales complicaciones son paradójicamente aumento en el riesgo de trombosis y hemorragias. Entonces, aunque sea muy escasa la población que tiene este padecimiento, pero pues si nos llega a nosotros en el consultorio dental un paciente con estas características, pues o con la enfermedad ya diagnosticada, pues sí es bien importante que tengamos un conocimiento actualizado del padecimiento, porque nos puede dar un susto el paciente ahí, peor aún puede haber un desenlace fatal que ponga en riesgo nuestra integridad física y la integridad física de la persona que pone en sus manos nuestra atención, ¿verdad? Como efecto de la trombosis múltiple, pues obviamente se observan un gran consumo de factores de coagulación, ¿verdad? Provocándose un déficit en los elementos que pueden que pueden evitar que estos elementos, o sea, como hay un gran consumo de estos elementos de la coagulación y no se reponen tan fácilmente, ¿sí? Pueden hacer visible ante situaciones hemorrágicas, sí, pues obviamente, sobre todo en los tratamientos quirúrgicos, pueden no recuperarse y ocasionarnos en el momento un sangrado, sí, un sangrado profuso, una hemorragia severa, Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que conocerla, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de policitemia, la policitemia primaria, sí, y existe la policitemia secundaria, que pues son secundarias, se les nombra porque son ¿cómo se llama? Policitemias verdaderas, pero que tienen que ver con otros factores sistémicos o de geografía, de ubicación de ciertas personas, a diferencia de los primeros, que es meramente congénito. Bueno, hereditario, la policitemia vera. Las policitemias secundarias, existe la policitemia de las alturas, sí, la policitemia de las, bueno, voy a irle, antes de mencionarlas voy describiendo, son 5, sí, voy a ir describiendo una por una. La policitemia de las alturas, en esta se observa un incremento en el número de los glóbulos rojos de los eritrocitos en los individuos que viven a alturas superiores a los 3,000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? A esa altura pues está muy cerca nuestros aquí vecinos del estado de Toluca, ¿verdad? Hay gente que pues obviamente vive en los Andes, ¿verdad? Otras, ¿cómo se llama? Personas que viven en ¿cómo se llama? En las serpas del Himalaya, ¿verdad? ¿Cómo se llama? También manejan valores altos de esas células y por eso es que este tipo de policitemia se le llama policitemia de la altura. Y lo curioso es que los valores sanguíneos se normalizan al abandonar los individuos las grandes alturas, o sea, se salen de habitar esos lugares y con el paso del tiempo, que es más o menos unos 5 o 15 días, que es cuando ¿cómo se llama? La vida promedio de las hematies, es cuando vuelven a la normalidad sus valores de estos glóbulos rojos. Otra policitemia secundaria sería la asociada a enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, ¿verdad?
Las enfermedades crónicas obstructivas, por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿verdad? Deriva de ¿cómo se llama? También insuficiencia respiratoria por algún tipo de bacteria o virus y ¿cómo se llama? Y muchas enfermedades crónicas degenerativas de los pulmones, ¿verdad? Pueden ocasionar una disminución en la oxigenación de los tejidos, que trae como consecuencia, ¿sí?, una respuesta de la médula ósea, de la matriz donde se forman las células sanguíneas, ¿sí?, un incremento de la liberación de estos glóbulos rojos. Este mecanismo compensador a la larga es nocivo, ya que aumenta la resistencia vascular, o sea, los pacientes se vuelven hipertensos y dificulta el flujo sanguíneo en el lecho pulmonar, ¿verdad? Entonces, pues sí, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿verdad? Y muchas enfermedades crónicas obstructivas pulmonares, pues obviamente ocasionan una policitemia secundaria. Otra policitemia secundaria también la vamos a observar en transporte o liberación de oxígeno por la hemoglobina, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A los adictos al consumo de tabaco. Tienen en su sangre más de 5%, hay una proteína, una enzima que se llama carboxiaminohemoglobina, ¿sí?, responsable, sí, es una proteína que tiene gran afinidad al oxígeno, ¿sí?, y es ¿cómo se llama? Precisamente la responsable de que ¿cómo se llama? De que pues ese oxígeno, o sea, debe estar siempre en el cuerpo, ¿no? Pero pues que ese oxígeno se intercambie, ¿sí? Entonces aquí esa enzima proveniente de la hemoglobina, para que haya el intercambio de gases, para que se dé el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el organismo, sí, a veces está aumentada, sí, entonces pues al tener gran afinidad al oxígeno, dificulta la liberación de por medio de los tejidos, se satura y por ende, ¿cómo se llama? Genera una policitemia o un aumento de las células rojas. Sí, los fumadores cuentan también con otros mecanismos para producir una gran cantidad, sí, de glóbulos rojos, como son el efecto diurético de la nicotina y la bronquitis crónica, ¿verdad? Entonces, pues también son una policitemia secundaria, está relacionada con los pacientes que fuman tabaco, ¿verdad? Otra. La policitemia relacionada con alteraciones renales. Pues obviamente algunos trastornos del riñón tienen una respuesta, una producción incrementada de otra enzima que es la eritropoyetina, que es una hormona, ¿sí?, y enzima renal que estimula la modulación y la liberación al torrente sanguíneo de los glóbulos rojos, produciéndose de más, por lo cual se aumentan y el paciente tiene policitemia, ¿verdad? Y la última de estas policitemias secundarias, que les digo son 5, es la policitemia originada por el exceso de andrógenos y corticosteroides. Pacientes que toman ¿cómo se llama? Andrógenos, o pacientes ¿cómo se llama? Que hacen un poquito de trampa a la hora de hacer ejercicio, ¿verdad? Con los andrógenos, estrógenos, ese tipo de hormonas estimulantes. Algunos pacientes que toman corticosteroides, ¿verdad? Para ciertos padecimientos que ya en algún momento les comenté. No voy a redundar en eso, ¿verdad? Pero un exceso de estas hormonas genera policitemia secundaria debido a que estas sustancias son estimulantes fisiológicas de la producción de los glóbulos rojos. Bueno, vamos a pasar al tratamiento médico y después al manejo odontológico, pero ya me entendieron cuáles son las dos, ¿sí? Policitemia, que les quede muy bien en claro que es una policitemia. Entonces, regresamos después de un corte. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla.
Busca nuestro impreso Huamantla ORG los días martes y viernes en los puestos de revistas, con las noticias actualizadas de Huamantla. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar, en gusto uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio a domicilio al 47-20239. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. Nuevamente con ustedes, gente linda, bonita, radio informativa Huamantla. Pues regresamos del corte. Sí, la policitemia, sí, su tratamiento médico como tal, como lo dije literal, es el médico especialista, sí, es el hematólogo, sí, el médico que va a tratar al paciente o el médico internista, ¿verdad? La policitemia vera no tratada o las policitemias secundarias no tratadas tienen un mal pronóstico a corto plazo. Sí, gente, pongan mucha atención, de 1 o 2 años, por el riesgo, o sea, se pueden morir, por el riesgo tan alto de desarrollar fenómenos tromboembólicos. Bajo tratamiento médico, el pronóstico se incrementa hasta 12 años, ¿verdad? Pues así les comento, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Pues pasemos es meramente el tratamiento médico es con el hematólogo. Ahora, pasemos, gente linda y bonita, al manejo odontológico de un paciente con policitemia. Al tratarla en la consulta nosotros a un paciente con policitemia, si primaria, secundaria o relativa, si nosotros, en mi caso yo, servidor cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, con especialidad en cirugía bucal, sí, enfrentamos la posibilidad de que estas personas desarrollen eventos tromboembólicos o bien trastornos hemorrágicos, sí, además del agravamiento de todas las complicaciones sistémicas agregadas que pudieran existir o coexistir con esta enfermedad. En pacientes no controlados, obviamente yo les recomiendo, sí, vamos a sufrir muy seguramente un ataque coronario, una isquemia cerebral. Sí, entonces es importante recordar también que niveles altos de las células rojas del hematocrito se acompañan, sí, de falta de oxigenación en los tejidos, razón por la cual el paciente que no está bajo control no debiera ser sometido a procedimientos quirúrgicos que exijan respuestas reparativas de moderadas a mayores, ni anestesia general por inhalación. ¿Por qué? Pues por precaución. Otra razón que contraindica también el manejo quirúrgico en este tipo de pacientes es el hecho de que la sangre está como que viscosa. La viscosidad de la sangre está aumentada y puede predisponer al desarrollo de trombos múltiples que consumen, como hace rato les decía, ¿no? Consumen factores de coagulación, factores que no se reponen de manera inmediata, por lo que durante este periodo de restitución el paciente estará en riesgo de sangrado severo. Hay que tener mucho cuidado. Una simple extracción sencilla, común y corriente puede mandar al paciente al hospital. Entonces hay que tener cuidado. Hay que mandar, obviamente, una biometría hemática cuando sospechemos de algo así, ¿verdad? Por eso les comentaba de la sintomatología que sienten los pacientes, ¿verdad? Que pues, veo precisa volverlas a comentar, ¿no? ¿Cómo se llama? Estos tipos de pacientes, como les digo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Suelen ser pacientes que presentan letargo, que presentan dolores de cabeza continuos, se les forman petequias, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo todo eso, ¿sí? Para que les vaya quedando más bien en claro cómo, qué se observa, ¿verdad? En esos pacientes. Por ejemplo, miren, ¿cómo se llama? En cuestión bucal, nosotros observamos, usamos muy rojo, la piel, las mucosas, así como las encías y la lengua. Esta coloración roja violácea, que es más o menos el color característico, es debida a la gran cantidad de hemoglobina y a la dilatación vascular. El número aumentado de eritrocitos provoca obviamente
estancamiento o congestionamiento, esa es la palabra, sí, y agrandamiento de las encías, lo que también puede provocar sangrado gingival ante una manipulación leve o bien de manera espontánea. Entonces, el sangrado gingival, la lengua muy roja, las encías muy rojas, ¿verdad? Pueden ser por bacterias o pueden ser por una policitemia, pero es bueno que lo sepan. Pueden presentarse, sí, manchas rojitas, sí, en el cuerpo, ¿verdad? Pueden presentarse moretones de gran tamaño y verdaderos, ¿cómo se llama? Hematomas, igual moretones, pero en la mucosa. Pueden presentarse úlceras. Es muy común que el paciente con policitemia tenga periodos de epistaxis. ¿Qué significa la epistaxis? El sangrado de la nariz, que de momento está sin hacer nada y ¡fum!, le empieza a salir sangre en la nariz. Y a veces el paciente se pregunta, ¿y ahora por qué me está saliendo sangre en la nariz? ¿Qué pasó? Entonces, pues sí es bien importante que acudan con su médico, y si el paciente, que acudan con su médico para que obviamente les dé un diagnóstico. Y si el paciente les llega al consultorio dental, estimados colegas de Huamantla y la región, y les dice que pues es común ese tipo de sangrado nasal, pues entonces le mandamos a hacer una biometría hemática para saber los niveles normales de las células sanguíneas y prevenir en lugar de lamentar, ¿verdad? También pues, es muy común, aparte de las úlceras, que se presenten infecciones por hongo. Nosotros las conocemos como estomatitis, derivadas del tratamiento con medicamentos citotóxicos. Sí, hay muchos medicamentos que se utilizan para esta entidad que es la policitemia, ¿verdad? Hay uno que se llama, tiene un nombre medio raro, el corambucilo, ¿sí? El melfalán, ¿sí? Que son medicamentos citotóxicos. También la hidroxinurea, también es un medicamento citotóxico, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque estos medicamentos normalmente ocasionan hiposalivación, por lo tanto pueden ocasionar pigmentaciones a nivel del tejido o queilitis, ¿verdad? Entre el labio superior y el labio inferior. Muy bien, gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla. Pues sí, como les decía, el dentista debe tomar en consideración, nosotros odontólogos tomamos en consideración la causa de la policitemia e implementar las medidas precautorias necesarias para evitar el descontrol de la enfermedad primaria, ¿sí? Antes de iniciar cualquier tratamiento dental, deben solicitarse la biometría hemática, y lo voy a repetir al cansancio porque, pues, ¿cómo se llama? No solo se trata de aquellos pacientes que la padezcan, sino se trata de saber las cifras normales, ¿sí?, de todos los pacientes que nos podemos sospechar con este trastorno. En las policitemias, además de producirse complicaciones como son las descritas en relación a la coagulación, o las que les acabo de describir, pero es posible también observar trastornos relacionados con el incremento de la sangre de ácido úrico. Esto producto de la destrucción habitual de las células sanguíneas, que en la policitemia se ve incrementado, origina gota, ¿sí?, como consecuencia, ¿sí? La gota, pues ese trastorno, ¿sí?, ocasiona hemorragias gingivales y del tubo digestivo. El contacto médico, colegas, debe asegurar la identificación del estado actual de la enfermedad. No somos nosotros, somos médicos estomatólogos, pero tampoco somos todólogos, ¿sí? Además de aclarar con los médicos y nuestros compañeros galenos la posibilidad de presencia de policitemia, pues también la presencia de otras alteraciones cardiovasculares, gotosas, hemorrágicas, y el nivel de riesgo para desarrollar nuestro paciente trombosis, para tomar medidas precautorias. Hay que destacar que los sujetos, gente linda y bonita con policitemia, existe una reacción inmunitaria exagerada por el incremento de la histamina en la sangre, ¿sí? Además del riesgo hemorrágico mencionado, ¿no? Por lo que se deben valorar ampliamente los procedimientos quirúrgicos y la extracción, la exodoncia, que todos, absolutamente todos practicamos. En su caso, minimizar el traumatismo y hacer uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? O sea, el único que encontramos es el clonicinato de lisina, sí, y el derivado del paraminofenol, el famoso acetaminofeno paracetamol, como lo quieran nombrar, ¿verdad? No les voy a decir la marca comercial porque si no vamos a meter un gol. Pues gente linda y bonita,
Regresamos después de un corte, ya estoy hablando cerca del manejo odontológico. Regresamos.